bienvenidos. Muy buenas tardes y muy bienvenidos, queridos amigos y radio oyentes de Radio Anglicana. Esta tarde, en Camino Anglicano, quisiera compartir con todos vosotros una reseña de uno de los libros más interesantes de teología que se han escrito en los últimos tiempos y cuyo autor es Nicholas Thomas Wright, el que fuera antiguo obispo de la diócesis anglicana de Durham, en Inglaterra. Este libro lleva por título Sorprendidos por la esperanza, repensando el cielo, la resurrección y la vida eterna. Comenzamos. ¿Cuál es la esperanza cristiana fundamental y cuáles son las consecuencias concretas, claras, evidentes y particulares que esa esperanza opera en la vida de los creyentes cristianos? Son las dos preguntas que el gran profesor y erudito del Nuevo Testamento, Nicholas Thomas Wright, trata de responder a lo largo de más de 200 páginas en su libro titulado Sorprendidos por la esperanza, repensando el cielo, la resurrección y la vida eterna. La idea fundamental, el marco de referencia, el sistema teológico desde el cual N.T. Wright, Nicholas Thomas Wright, expone todas sus enseñanzas y el cual sirve de corolario a las mismas, no es otro sino el que él denomina la teología de la creación. Para el anterior obispo de la diócesis inglesa de Durham, no solo el ser humano es salvado y por lo tanto reconciliado por Dios por medio de su gracia y amor, es la creación en su conjunto, de la cual nosotros formamos parte, la que es restaurada y reconciliada por Dios. Para ello, el obispo Wright utiliza el capítulo 8 de la carta de San Pablo a los Romanos como texto bíblico programático de esta apasionante verdad teológica y bíblica. El apóstol de los gentiles, el gran San Pablo, nos relata entre los versículos 18 al 23, y leo textualmente, que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hasta aquí la cita de la carta de Pablo. Lo que encontramos en el mensaje de San Pablo es, por lo tanto, lo que Wright denomina la transformación del mundo presente y de nosotros dentro de este mundo, de manera que por fin se pondrá cada cosa en su lugar, con nosotros como parte de ese mundo. Será entonces cuando se venza para siempre a la muerte y a la descomposición, y Dios, qué hermosas palabras estas, hermanos, Dios será el todo en todo. Toda la creación aguarda con ansiedad que los seres humanos sean salvados, una salvación que transformará todo lo que hay en ella, de esclavitud, de limitación, de contingencia, de corrupción, de decadencia, de mal, de pecado, y todo ello será transformado en libertad, plenitud y gloria. En este proceso, los hijos de Dios actuaremos como instrumentos de Dios, como agentes activos y protagonistas de la regeneración de la creación llevados por el Espíritu, una regeneración que alcanzará en la segunda venida de nuestro Señor de la gloria y por medio de su amor, su consumación definitiva. Esta es la línea argumental de Nicholas Thomas Wright, lo que une el libro del Génesis con el libro del Apocalipsis, es decir, la creación contaminada por el pecado del hombre y su regeneración y plenitud en Dios, iniciada en sus hijos y llevada a su consumación
en el mundo escatológico, cuando el Señor de la gloria reconcilie los cielos y la tierra. Para el obispo Wright, es por ello, que el obispo Wright nos propone abordar tres grandes temas que deben ser repensados a la luz de la más radical enseñanza de los textos bíblicos y que a su juicio se han visto contaminados por enseñanzas, filosofías, pensamientos y tradiciones que nada tienen que ver con lo expresado en las Sagradas Escrituras. Me refiero, claro está, a la concepción cristiana del cielo, la resurrección y la vida eterna. Sin embargo, quiero ser, queridos amigos, honesto con mi valoración acerca del libro. Si bien es cierto que la teología de la creación de Wright y su corolario con respecto a la resurrección y a la misión de la Iglesia, que se expone en el capítulo 15 de la tercera parte del libro, me resultan fascinantes, maravillosas, genuinamente espirituales y bíblicas, también es cierto, y quiero ser honesto, que buena parte de sus exposiciones teológicas me han resultado ambiguas, confusas, dudosas, equívocas y poco claras. Es por lo tanto objetivo de este comentario presentaros algunos de los claros oscuros que a mi juicio muestra la escatología de este estimulante libro de uno de los mayores titanes de la teología anglicana en el momento presente. No descubrimos nada nuevo si afirmamos que el tema que más ha preocupado y preocupa al hombre desde los tiempos es cómo enfrentar su propia muerte. De forma más que sorprendente, el obispo Wright afirma que a mucha gente le sorprende ampliamente cuando se le dice que es muy poco lo que se menciona en la Biblia sobre ir al cielo cuando uno muere. Es más, tampoco es mucho lo que dice acerca de un infierno posterior a la muerte. Estas son palabras textuales de Wright. Ante tal sorpresiva afirmación, nos propone una extraordinaria y contundente explicación acerca del hecho de que el reino de Dios no se refiere en los textos neotestamentarios al destino posterior a la muerte, ni a un cierto escape de este mundo a otro. El reino de Dios es la acción de gobierno y ejercicio soberano que Dios ejerce sobre todo lo que es y existe. El cielo, que se refleja en la maravillosa descripción de los capítulos de los capítulos 4 y 5 del libro del Apocalipsis, la de los 24 ancianos que se despojan de sus coronas y las arrojan delante del trono de Dios, es para Wright una ilustración de la realidad actual, la dimensión celestial de nuestra vida, la dimensión oculta de nuestra vida cotidiana, la dimensión de estar viviendo la vida de Dios. Este cielo actual y futuro, que consiste en vivir la vida de plenitud que Dios nos ofrece, tiene su fundamento, su punto de arranque, su pistoletazo de salida en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Para Nicholas Wright, la creencia judía con respecto a la resurrección experimentó una serie de modificaciones o mutaciones por parte de escritores cristianos tan variados como Pablo, Juan, Lucas, Mateo o padres de la Iglesia como Justino el mártir o como el propio Ireneo. Para los primitivos cristianos, la resurrección, a juicio de Wright, era entendida de la siguiente forma. En primer lugar, como una experiencia espiritual en el presente, que llevaba aparejada una esperanza incorpórea en el futuro. En segundo lugar, la resurrección era para ellos el tema principal sobre el cual pivota toda la fe y experiencia cristiana. En tercer lugar, la resurrección es corporal, física, en el sentido de un objeto físico que ocupa el espacio y el tiempo, un cuerpo transformado, un cuerpo cuya materia, creada del antiguo material, tendría propiedades nuevas. En cuarto lugar, la resurrección es un acontecimiento que se ha dividido en dos, es decir, la resurrección corporal de nuestro Señor, que se convierte en las primicias y en la base de la que esperamos nosotros, y una resurrección, en segundo lugar, que significa volver a la vida corporal después de la muerte corporal. En quinto lugar, la resurrección corporal y física, que será operada en el espacio escatológico, convive con una resurrección en el aquí y en el ahora, y que consiste en transitar a la luz de la conversión
y del bautismo por una vida comprometida con los valores éticos derivados del Evangelio. Si bien es cierto que no puedo estar personalmente más de acuerdo con todas estas afirmaciones, es en la séptima y última mutación donde Wright, a mi juicio, se muestra más ambiguo y confuso. Afirma que nadie en el mundo judío esperaba que el Mesías muriera y, por consiguiente, que el Mesías se levantara de entre los muertos. Sin embargo, nosotros podemos contabilizar hasta 27 profecías veterotestamentarias repartidas entre el Salterio, es decir, el libro de los Salmos, el libro de Isaías y el de Zacarías, que nos muestran claramente las circunstancias relacionadas con la muerte del Mesías. El Mesías sería abandonado por sus discípulos, sería herido y golpeado, intercedería por sus perseguidores, sería odiado, se sentiría abandonado en su agonía y su muerte tendría un carácter expiatorio. Queridos amigos, hacemos un alto en el camino y regresamos aquí, en Camino Anglicano, en unos instantes. Hasta ahora. Radio Anglicana. Muy buenas tardes y muy bienvenidos de nuevo, queridos amigos y radio oyentes de Camino Anglicano. Decíamos con anterioridad que estamos totalmente de acuerdo con todas las afirmaciones que el gran obispo de Durham, N.T. Wright, afirmaba, pero que sin embargo era en la séptima y última afirmación o mutación donde, a mi juicio, el obispo Wright se mostraba más ambiguo y confuso. Hemos dicho con anterioridad que el obispo Wright afirmaba que nadie en el mundo judío esperaba que el Mesías muriera y, por consiguiente, que el Mesías se levantara de entre los muertos. Sin embargo, también decíamos con anterioridad que nosotros podemos contabilizar hasta 27 profecías veterotestamentarias repartidas entre el Salterio, el libro de los Salmos, el libro de Isaías y el libro de Zacarías,
que nos muestran claramente las circunstancias relacionadas con la muerte del Mesías. El Mesías sería abandonado por sus discípulos, sería herido y golpeado, intercedería por sus perseguidores, sería odiado, se sentiría abandonado en su agonía y también su muerte tendría un carácter expiatorio. Es precisamente aquí donde, a mi juicio, el obispo Wright no se muestra contundente y claro, ya que a mi juicio obvia de manera más que evidente entrar en la explicación bíblica del carácter sustitutorio e imputativo del sacrificio de Jesús en la cruz, explicación sin la cual la resurrección del Señor y la nuestra propia en el mundo futuro no se pueden sostener. Da la sensación de que aquí el obispo Wright se apartaría de las creencias tradicionales que ven en la crucifixión de nuestro Señor una muerte sacrificial, voluntaria, vicaria, sustitutiva, propiciatoria y redentora, tal y como, por ejemplo, se desprende de la lectura de Juan 10:15, Romanos 3:24-25 o primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Se apartaría, por lo tanto, de que gracias a que nuestro Señor recibió en la cruz la paga por nuestros pecados, nosotros, los creyentes en Él, no veremos la muerte espiritual y eterna, lo cual muestra la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo su justicia. Obviaría en consecuencia que en la resurrección de Jesús Dios ha aceptado la obra expiatoria de Jesús en la cruz. Esta obra expiatoria, por la cual la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros por pura gracia y amor, es reivindicada y comprendida a la luz de la resurrección del Señor. Es precisamente aquí donde yo personalmente me distanciaría del pensamiento del obispo Wright. Wright afirma la resurrección física, corporal de Jesús, dando argumentos más que contundentes basados en el texto sagrado. Muestra la endeblez del revisionismo teológico, que la considera o bien como un invento de los primeros cristianos, o bien como el resultado del recuerdo vivido de lo que Jesús y su mensaje significó para ellos. La resurrección es para Wright real, corporal y física. Es el inicio de que Dios ya ha reconciliado el cielo y la tierra, que la creación es y será transformada alcanzando todas las potencialidades dadas por nuestro Creador, por nuestro Dios. Fantástica conclusión, que sin embargo no explica, a mi juicio de forma contundente, el por qué Pablo afirma, y leo literalmente, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Estas citas, como se puede comprobar, se han sacado de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 4, y la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 8 al 9. Frente a las concepciones populares y equivocadas, basadas en las teorías del mito del progreso, posteriores a la Ilustración del siglo XVIII, y en la filosofía platónica, que proponía la existencia de una especie de doble mundo, uno espiritual y otro meramente terrenal, desconectados entre sí y enemigos entre sí, Nicholas Wright señala con gran acierto y contundencia que esta no es la imagen que de la realidad creada por Dios se desprende de la Biblia, siendo la creación de todo lo que existe un acto de amor del Creador. La creación, junto con el ser humano, no es divina en absoluto, sino que está sometida al culto y a la adoración de los seres humanos. En esto consiste el mal, en que los seres humanos adoran y honran a los elementos del mundo natural en lugar de adorar al Dios que los hizo. Es por ello, por lo tanto, la creación como objeto de adoración y honra, así como el ser humano que la adora en lugar de adorar a su Creador, pues bien, todo ello es redimido por la acción de Dios en Jesucristo en su resurrección. Una redención de todo lo que existe, que no consiste simplemente en hacer que la creación sea un poco mejor, tampoco
en el rescate de espíritus y de almas de un mundo material maligno, sino en rehacer la creación después de haber apartado el mal que le está quitando sus características y la está distorsionando. Esta redención, que ya ha comenzado después de la resurrección de Cristo, alcanzará en su segunda venida su plenitud definitiva. Para Wright, nosotros los seguidores del Señor seremos transformados de tal forma que nuestros cuerpos materiales, que indudablemente verán la corrupción física o una primera muerte, se asemejarán a su cuerpo glorioso. Y aquí es precisamente donde el libro de Wright alcanza, a mi juicio, su punto más fascinante, persuasivo y contundente, al afirmar que al final Dios lo que pretende es llenar toda la creación con su presencia y amor. En esto consistiría, hermanos, el reino de Dios. Dios actúa por medio de la resurrección de Jesús para recapitular en sí todo lo creado, para quitar de la creación el mal que le impide adorar y honrar al Creador como debe. Pues bien, en este reino, nosotros, los seguidores del Señor Jesús, tenemos un papel protagonista. Seremos, tal y como se deriva de toda la teología de Nicholas Wright, y dirigidos por el Espíritu, colaboradores y cooperadores en la construcción de este reino en el aquí y en el ahora. El reino de Dios es visible en la actual realidad presente, cuando la justicia social adquiere fuerza y poder y combate contra la opresión, las desigualdades económicas, los regímenes dictatoriales o las imposiciones que ahogan la dignidad del hombre. El reino de Dios se hace visible cuando la belleza se convierte en un punto de partida y también de llegada en todas las manifestaciones artísticas, literarias, creativas y vitales del ser humano. El reino de Dios se hace visible cuando su Iglesia anuncia el Evangelio de nuestro Rey de Reyes, es decir, la invitación con todo gusto a entrar, a unirse a la celebración, a descubrir el perdón por el pasado, un destino sorprendente, dice Wright, en el futuro de Dios y una vocación. En este momento, las personas se infunden entusiasmo y se dan cuenta de que la forma en la que están pensando y sintiendo sobre todo tipo de otras cosas es verdaderamente transformadora, de que la presencia de Dios es de pronto una realidad para ellas, que empieza a ser emocionante leer la Biblia, que siempre quieren más adoración y fraternidad cristiana. El reino de Dios se hace visible para Wright cuando los cristianos vivimos los sacramentos como partes de la realidad creada, que nos significan que en Jesús se entrecruzan y se unen el cielo y la tierra. Cuando celebramos la nueva creación y la vida en la resurrección en medio de la vieja creación, y cuando sentimos de forma efectiva, real, concreta y transformadora la presencia real y viva de Cristo en nuestras vidas. El reino de Dios se hace visible para Wright cuando por medio de la adoración estamos abiertos a la belleza, a la alegría y al poder del mundo que nos rodea. Una oración que no es pedigüeña, sino que pretende entablar con Dios una relación de trascendencia, de intimidad, de celebración, de alianza y de amor. Un reino de Dios en el que se utilizan las Sagradas Escrituras como el instrumento a través del cual constatar la historia de la creación y de la nueva creación, y como herramienta para afianzar esta nueva creación en los corazones y almas de los creyentes. Un reino de Dios en el que la santidad implica el que el creyente se va despojando poco a poco de toda la realidad limitadora que le constriñe y que le impide reflejar en su vida la gloria de su Creador. N.T. Wright nos plantea en este extraordinario libro que Cristo ha venido para unir el cielo y la tierra en un nuevo acto de creación, que cuando nosotros experimentamos la muerte física o corporal, esto no supondrá la pérdida de nuestra conciencia inmaterial, sino que nuestro ser pasará inmediatamente a la presencia de Dios. Una idea que se encuentra de forma más que explícita en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Wright afirma que después de la muerte todavía no estaremos completamente activos y capaces de ser los administradores
del reino definitivo de Dios, pero que esta capacidad se nos dará cuando en la segunda venida nuestros cuerpos y ser humano se transformen en semejanza de Cristo. En esta teología de la creación, inaugurada por la resurrección del Señor, no caben los purgatorios, los escapismos místicos, la dualidad excluyente de lo espiritual y lo material, las explicaciones neoplatónicas acerca del alma humana o las visiones caricaturescas medievales del cielo y del infierno. En definitiva, queridos hermanos, se trata de un libro que pone de relieve la extraordinaria labor de reflexión teológica que se está llevando a cabo dentro del mundo anglicano. Un extraordinario libro que desde mi condición evangélica adolece de la explicación de algunas grandes verdades bíblicas, pero que se muestra preciso, contundente, inspirador, doctrinal y pastoral. Se podrá estar de acuerdo con N.T. Wright en todo o en parte de su teología. Se podrá estar en desacuerdo con parte de ella o con su totalidad, pero no cabe la menor duda de que N.T. Wright, Nicholas Thomas Wright, es una de las grandes mentes teológicas de nuestro tiempo y un referente tanto en lo pastoral como en la reflexión teológica para todos nosotros. Hasta aquí, queridos hermanos, el programa de hoy de Camino Anglicano. Como siempre, quisiera dar las gracias a nuestro obispo, el reverendísimo Carlos López Lozano, al reverendo presbítero Noel de la Iglesia de Zaragoza, porque gracias a él y a su equipo técnico, este programa de Camino Anglicano es posible realizar todos los martes. Y quisiera desearos una muy bendecida semana en el amor y en la verdad de nuestro Señor Jesucristo a todos vosotros, queridos radioyentes de Camino Anglicano. Si Dios quiere, nos veremos aquí en Camino Anglicano la semana que viene. Que Dios os bendiga. Queridos hermanos oyentes de Radio Anglicana, hemos llegado al final de su programa Camino Anglicano. Siga en compañía de la radio de la Iglesia.